Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para analizar la primera parte de la jornada 18 de la Liga F, una jornada 18 que se abría esta mañana con este empate a uno entre Atlético de Madrid y Granada, un partido en el que el equipo rojiblanco estrenaba entrenador con la llegada de José Herrera al banquillo y no ha podido hacerlo con una victoria. Es verdad que el punto creo que es un punto trabajado, que quizá ha merecido la victoria, pero esto lo decimos siempre, no va de merecer, vas de conseguir. Y el Atlético de Madrid la realidad es que lleva 10 partidos consecutivos sin ganar, 7 en Liga y que con el empate de hoy ante una Granada que sigue una semana más sin perder en el 2026, pues prácticamente se aleja de la Champions de manera definitiva. Claro, eran dos equipos que llegaban en dos dinámicas muy distintas. El Atlético de Madrid en una bastante mala, con muchos partidos sin conocer la victoria, y el Granada, pues todo lo contrario, ¿no? O sea, tres partidos en este 2026, con esto el cuarto, tres victorias, y en este ha sido pues un empate que yo creo que también meritorio de un gran trabajo que ha hecho el conjunto nazarí, sobre todo a nivel defensivo. Y bueno, reparto de puntos que, teniendo en cuenta la primera parte, yo creo que es justo, pero teniendo en cuenta la segunda, quizás el Atlético de Madrid mereció más, generó más, pero bueno, al final el fútbol no es, como bien has dicho, de el que más genera, sino al final del que más goles marca, y el Granada pues supo defenderse muy bien en esa segunda parte y al final pues bueno, mantener esa buena racha que aunque no sea con una victoria, pues es con un empate, siguen puntuando el conjunto nazarí y entonces pues siguen con esa buena dinámica, cosa que el Atleti no, pero yo creo que se ha visto una pincelada de lo que puede llegar a ser este Atleti, de las intenciones que puede haber ahora con José Herrera en el banquillo. Sí, lo que pasa es que son intenciones y que ya no hay tiempo prácticamente de que esas intenciones se trasladan en Ya. algo más positivo. Pero bueno, el 11 de José Herrera que salía hoy con este 5-3-2 o 5-2-3 en portería con Lola Gallardo, defensa con tres centrales, Laurel Leal, Carmen Menayo y Silvia Lloris, carril izquierdo para Andrea Medina, perdón, derecho para Luani, centro del campo, Boerrisa, Fiamma y Julia Bartel y arriba en punta Amayur y Jensen. Es el 11 de José Herrera y en el Granada también mismo esquema, 5-3-2 en portería con Laura Sánchez, defensa con tres centrales, Alba Pérez, Yuyuba y Blanca Muñoz, lateral derecho para Laura Pérez, izquierdo para Clara Rodríguez, centro del campo, Lauri Requena, Leles Carrión y Ari Mingueza y arriba doble punta con Andrea Gómez y con Sonja Kif. Sí, la gran novedad por parte del Atlético de Madrid, yo creo que es esa posición de Luani como carrilera, ¿no? Esa defensa de cinco, que parece ser, pues que seguramente sea lo más probable, o sea, el esquema que veamos más a partir de ahora en esta era de José Herrera en el banquillo del Atlético de Madrid. Y por parte del Granada, pues no sorprende tanto quizá esa defensa de cinco defensoras, lo que sí quizás el que no estuviese en esa zaga Joli Sierra, que bueno, jugadora realmente Mm. que pertenece al Atlético de Madrid, ahora mismo cedida en el conjunto nazarí y que no ha tenido minutos en este partido. No sabemos exactamente si por algún tipo de cláusula, entiendo que no, porque si no ni siquiera hubiese estado Claro. convocada, pero pero bueno, un poco llamativo eso, pero por lo demás, los 11 que más se podía esperar también en el Granada, la presencia de Clara en ese costado zurdo, pero por lo demás un 11 bastante reconocible tanto por parte de uno como de otro. Pues sí, en cuanto a lo que comentabas, lo de Joli Sierra, es verdad que últimamente está jugando menos. Ha entrado a jugar hoy como tercer central Blanca Muñoz porque no estaba Cristina Postigo, no sé si por lesión o por qué, pero no estaba en el equipo. Y luego también otra novedad de Clara Rodríguez, como he comentado, por Manuel Bacarizo, que sí que estaba en el banquillo, pero no ha jugado en ningún minuto. El partido, la verdad es que el inicio de partido del Atlético de Madrid a mí no me gustó. Creo que fue un equipo que salió. Es verdad que sí que se vio esa intención de presionar arriba, de buscar arriba la Granada, pero hoy mejor la Granada en cuanto a tener la pelota, en cuanto a tener un poquito más de personalidad, de dominio, y en cuanto a que por momentos parecía que era el equipo que tenía más que buscar, porque el inicio de partido para mí el Granada tocó más la pelota, tuvo más intenciones de hacer daño al rival, y es verdad que no lo consiguió porque apenas tuvo llegadas, pero sí que se veía un nerviosismo muy grande en la defensa del Atlético de Madrid. Muchos balones que entre centrales estaban ahí divididos, la portería tampoco estuvo demasiado fina en ese tipo de acciones y jugadas que demostraban que este equipo no está en un buen momento de forma y que, pues, acciones que son normalmente fáciles de despejar y ser contundentes, no salían así de fácil. Y el Granada, en cambio, un equipo que sería todo mucho más sencillo, con las cosas mucho más claras, bien establecido, con la pelota. Pero es verdad que el partido
Pues como digo, estaba un poco en un momento en el que Granada estaba para mí mejor, que salió mejor al partido, pero el Atlético de Madrid tiene lo que tiene, que son jugadoras con mucha calidad, y de la nada, de un saque neutral, golpeo el larguero de Amayur, rechazo para Jensen y marca el 1-0. Es lo que pasa, al final en partidos como estos, ante rivales tan potentes, mínima cosa, mínimo despiste, mínima opción de que te hagan daño, el Atlético de Madrid pues marca ese 1-0. Pero un 1-0 un poco, en mi opinión, que llega de manera aislada. Luego es verdad que tiene una ocasión muy clara para el 2-0, Luani, que hizo una jugada muy buena por banda izquierda y que centra atrás y Fiamma remata fuera con el tacón, que es el mejor momento para mí de todo el partido del Atlético de Madrid, o al menos la primera parte. Porque es el momento donde se ve algo más de libertad, algo más de brillantez en el juego, algo más de capacidad de romper líneas, porque la Granada defensivamente estuvo muy, muy, muy sólido todo el partido y quizá hubo ese momento para hacer el 2-0 que no aprovecharon y luego llega el empate a uno en una jugada típica de todo el partido y típica del último partido del Atlético de Madrid, que es un balón que está en zona muy comprometida. Julia Bartel hace un toque que no tocaba porque no puedes salir con un taconazo en tu campo propio. Error de Julia Bartel, recupera Laura Pérez y balón para Andrea Gómez, que está en racha y marca otro gol para hacer el empate. Y luego a partir de ahí, otra vez a remar, otra vez encuentra un rival que es verdad que creo que en la segunda mitad de la primera parte sí que va un poquito más para atrás y el Atlético de Madrid sí que la va un poco más arrinconando al rival, pero para mí la primera parte del Atlético de Madrid es una primera parte que empieza con intención, que llega ese gol, que puede marcar el segundo, pero no veo ese dominio, no veo ese equipo que ha cambiado cosas y sobre todo no veo ese equipo que es superior a la Granada teóricamente por la clasificación. Claro, sí, la primera parte yo creo que sí que estuvo mucho más igualada, ¿no? En la segunda ya sí que se cantó mucho más a favor Mm. del equipo colchonero, pero yo sí que vi, sobre todo en los primeros minutos, un Atlético de Madrid con las ideas claras, o sea, con el objetivo de marcar el gol cuanto antes entre ceja y ceja. Lo que pasa es que, bueno, al final tenían enfrente a un Granada que sabe defender también muy bien. Y lo que sí que vi, y bueno, o sea, por una parte sí que se notó una mejoría, pero al final el gol viene también de un error en salida de balón, pero bueno, por lo menos hubo también, creo que era todavía con el 0-0, otro error en salida de balón, que en este caso sí que supo corregir en ese instante Lola, estando muy, muy atenta. Creo que era un pase atrás de Menayo que intenta tapar un poco Lauren y creo que es la propia Andrea Gómez la que va por ese balón y acaba saliendo Lola. Cosa pues que, por ejemplo, con el Real Madrid vimos que se quedó un poco en tierra de nadie, ¿no? O sea, errores que antes al Atlético de Madrid sí que le pasaban factura, en este caso, en el gol sí que le pasa factura, o sea, sí es ese tipo de acción, pero que a la vez también saben corregir. Entonces, es un poco Sí, que pero saben corregirlo, lo pero también corrigen, es confuso un pero poco, ¿no? dejan muchos nervios. Da la sensación de que no están Sí, sí, cómodas, de que no están bien. Que son jugadas que en lugar de ir una y despejar, van tres y despeja una. Que ahí te notas un poco también esa sí. ansiedad, esa falta de coordinación. Y al final no pasa nada porque lo solventas, pero es verdad que la imagen que das es un poco de inseguridad. La inseguridad, sí, sí, de no estar tranquilo, porque puede ser que en ese momento Lola sí que salga bien o que no salga bien. O sea, entonces para los aficionados yo creo que en ese momento también pues no sabes qué esperar, ¿no? Y eso pues se acaba cansando después de un partido y otro, pero bueno, hoy por lo menos el gol ha llegado así, pero también hemos visto cierta mejoría en ese aspecto. Y bueno, el gol es que el gol en contra del Atlético de Madrid desde luego sí que es un fallo muy tonto, o sea, como bien dices, un taconazo en el centro del campo, complicado, ¿no? O sea, es un recurso que si lo tienes como última opción, hay veces que te puede salir muy bien. En este caso no fue así, porque además Laura Pérez está muy atenta y al final pues le roba la cartera y asiste muy bien para que Andrea Gómez marque su segundo gol consecutivo en esta Liga F, batiendo muy bien Mm. a Lola y el primero de los goles, el del Atlético de Madrid, Jensen está muy, muy atenta. O sea, a Mayur, que se encontró con el palo varias veces, creo que fue dos veces a lo largo Sí. de todo el partido, pues en esta ocasión fue la primera de ellas y Jensen estuvo más atenta que la defensa del Granada, que yo creo que no se esperaba que ni que ella estuviese ahí ni No, que es que ese venía un balón saque le llegase neutral la a ella. jugada, no, Sí, no era había habido complicado nada que previo. al final llegase a ella. Mm. Mm. Y entonces, pues bueno, más lista que nadie pone ese gol que bueno, después pues se vio que era bueno tanto para uno como para otras y acabó siendo el empate.
Sí, es una jugada un poco de instinto, ¿no? De Jensen, de ver que la Sí. pelota va bien, voy a seguir la jugada por si acaso me cae el rechace y marco, que es lo que hace la Noruega finalmente. La segunda parte sí que es verdad que mejora mucho el Atlético de Madrid y sobre todo sí que se ve esa urgencia, esa ganas de sumar, porque la primera parte, la sensación que me dejó a mí el partido es que el Atlético de Madrid, pues digamos, a partir del minuto 30 de partido sí que genera alguna ocasión más, pero no llegué a ver esa sensación de dominio. En la segunda parte sí que ya se vio mucho más dominio por parte de las rojiblancas, tuvo ese tiro, como dices, a Mayur al larguero de nuevo, luego también la entrada de Catherine Cool le aportó mucho al equipo, que hizo un debut muy bueno, pero al final es un poco como agarrarte a un clavo ardiendo, ¿no? Que un fichaje salga y luego haga bien el partido, está bien, pero no deja de ser un partido que no consigues llevártelo. Entonces, bueno, pues es un gran debut el de Catherine Cool. Esa primera acción en la que golpea con la pierna derecha y se toca en el larguero es una acción de mucha calidad. Luego tiene alguna jugada también muy buena. Hay también una jugada en el centro del campo que se acabaron con mucha calidad. Se la ha visto muy buenas maneras, pero claro, al final no deja de ser un partido en el que, bueno, pues se debe dejar ver, pero ahora tienes que mantener ese nivel siempre o casi siempre. Y aún así, es verdad que se ha demostrado que no es una pivote como Gaby. ¿Puede jugar ahí? Sí, pero no es una pivote posicional como Gaby, no es una jugadora de ganar duelos, no es una jugadora de luchar por arriba balones, sino que es una futbolista que tiene mucha calidad, que tiene mucho talento, que es capaz de acabar el balón, pero que no la pidas, evidentemente, que domine el centro del campo en base a saltos, en base a duelos y choques individuales. Pero bueno, la entrada de Catherine Cool creo que hizo mejorar al Atlético de Madrid, pero para mí ese ímpetu inicial duró muy poco, hasta el minuto 70 diría más o menos, que ahí sí que hubo un tramo desde el 45 a 70 que el Atlético de Madrid llegó con mucho peligro, hubo la de Cool, hubo la de Mayur, luego hubo una jugada más, y cuando parecía que el partido estaba ya para el 2-1, pues hay un tramo de partido en el que no pasa nada. En la portería de Laura Sánchez sí que hay alguna jugada, algún tiro aislado, alguna acción de Lubani, de Catherine Cool, pero el dominio es como que fue de más a menos, que a partir del último minuto del partido, el Atlético de Madrid, no digo que no dejara de intentarlo, pero no consiguió prácticamente inquietar a la defensa de Granada. No, bueno, en los últimos, o sea, ese tramo que comentas sí que es cierto que no pasó gran cosa, sobre todo por parte del ataque del Atlético de Madrid, pero en los últimos yo creo que sí que lo intentaron un poco más quizás a la desesperada, creo que fue con un disparo desde la frontal o incluso más lejos de la frontal de Senia, que se va pues por arriba del larguero de la portería de Laura Sánchez y después justamente creo que era ya el tiempo añadido, otra también muy parecida de la propia Cool que también se iba por encima del larguero. Entonces, o sea, el Atlético de Madrid al final lo intentó un poco eso, a la desesperada, de todas las formas y los colores, porque vio que durante el tiempo que sí que había jugado bastante bien, o sea, porque yo creo que se puede llegar a decir que quizás desde el 45 hasta el 70 más o menos Sí, se puede decir que el Atlético de Madrid jugó bien, o sea, lo intentó, propuso, lo que pasa es que no tuvo esa fortuna, o sea, lo dijo también un poco José Herrera en la rueda de prensa, ¿no? Que lo que les ha faltado ha sido pues que uno de esos palos hubiese entrado, porque es cierto que han tenido mala fortuna en este partido, que eso muchas veces también es un factor a tener en cuenta. Lo que pasa es que, claro, cuando es en un equipo que viene de 10 partidos consecutivos sin ganar, pues claro, ya dices, vale, es que es demasiada mala fortuna en uno y en otro y en otro y en otro. O sea, quizás sean más factores claro. más allá del azar y la suerte, ¿no? Entonces, pero yo creo que el partido del Atlético de Madrid, sobre todo en ese rato, no fue nada malo. O sea, propuso, desde luego, Cool, a mí me gustó muchísimo. O sea, es una jugadora a la que yo apenas había visto jugar y me ha parecido un gran fichaje por parte del Atlético de Madrid. Como bien dices, no es la sustituta de Gaby, creo yo, o sea, porque no es pivote defensivo, se ha visto que es mucho más creativa, más llegadora, no es una jugadora fuerte que te vaya a ir a los duelos defensivos y te los vaya a ganar, por lo menos eso no es la sensación que me ha dado a mí hoy en el partido contra el Granada, pero bueno, eso, Atlético de Madrid deja sensaciones buenas, pero claro, es que al final tiene que revertir la situación cuanto antes, porque es que ya se le está haciendo bastante tarde. Ahora mismo no sé si va en quinta posición, si no me equivoco, y Sí, todavía tienen de que jugar momento. los cuatro equipos que van por delante y el Sevilla, que es el que tiene inmediatamente después,
que Sí. tiene solamente un punto menos que ellas. Entonces puede ser que incluso acabe la jornada 18 en sexta posición en vez de quinta y alejándose todavía más de la Champions, que yo creo que debería ser el objetivo, pero ya complicado. Lo de Sevilla lo veo complicado porque juega contra el Barça, en casa del Barça, pero bueno, aunque Cierto. acabe por delante del Atlético de Madrid, se podría acabar la jornada perfectamente a 12 de la Real, que honestamente me parece ya imposible. Porque ya no es que le remontes 12 a la Real, porque la Real pierda, que puede perder, pero que ganes tú tantos partidos como para remontar 12 puntos, que son 4 partidos, me parecen muchísimos. Tendría que ser una catástrofe de la Real y que la Atlético de Madrid de repente sea un equipo súper regular y súper definitivo. Y de momento no es así. El partido de hoy es verdad que es una lección más positiva, pero luego también quiero contar otra cosa del partido de hoy. Dos cosas primero. La primera es los cambios. El de Catherine Cool, bien. Los otros cambios creo que han sido cambios por cambiar. Por, venga, sal tú a rematar, sal Chinchilla a hacer algo, venía lo mismo. Y a veces son cambios que cuando tienes un poco la urgencia de meter un gol, lo que hacen no es más alejarte del gol que acercarte a él, porque son cambios de jugadoras que entran un poco sin saber dónde tiene que posicionarse, jugadoras que entran algunas sin saber muy bien cuál es su función, sin tener mucho ritmo de partidos. Y a ver, yo siempre pues me parece bien que hagan cambios y que cambien diferentes cosas y que intenten hacer diferentes cosas. Pero creo que han sido cambios que han restado más que aportado al equipo. Porque tenían un poquito una idea y con los cambios, pues creo que el equipo no ha acabado de aceptarlo del todo bien. Es una cosa. Luego la otra, el posiblemente sobre Julia Bartel, que es justo antes de que se cambie por Catherine Cierto. Cool. A mí es una jugada que sí que me parece penalti. Porque es una jugada en la que es la Escarrión la que derriba a Julia. Es verdad que no es un contacto súper excesivo de empujón o de agarrón, pero es el ligero contacto en la cadera que cuando estás en movimiento y justo dando un giro, con muy poco que te hagan, te desequilibran completamente y te vas al suelo. Para mí es penalti porque es una jugada que la futbolista de Granada no va a buscar la pelota y solo va a derribar al futbolista Atlético de Madrid y donde contacta, que es en la cadera, pues es verdad que no es un contacto muy, muy, muy violento, por así decirlo, pero es un contacto que es lo suficiente para mí para llevar a la jugadora del Atlético de Madrid y para provocar un penalti que creo que debía haber pitado. No lo pita y bueno, pues también entiendo que igual no lo ve claro con las imágenes del FBS y decide mantener la decisión inicial, que es no pitarlo. En mi opinión sí que lo es, pero bueno, eso ya criterio de la colegiada. Y ya por terminar, pues bueno, para el Granada un punto importante. El Atlético de Madrid se deja un punto, 2 puntos para mí decisivos. El Granada suma otro punto más, está ya con 23. Una segunda parte de temporada hasta ahora muy buena, 4 partidos consecutivos sin perder, una muy buena imagen a nivel defensivo, un partidazo de Andrea Gómez, gran trabajo también en el centro del campo de Lauri y de Ari Mingueza, también muy bien Laura Pérez. Un Granada que se le ha visto, que también lo he comentado un poco, te lo decía a ti en rueda de prensa y en Ferreras, también el país de los resultados, que le han ayudado mucho al equipo a mejorar, pero se ve un equipo ya mucho más hecho, no se ve ese equipo de hace unas cuantas jornadas que apenas llegaba al área rival, que defensivamente era un poquito un flam, ahora se ve un equipo con una identidad mucho más clara, que compite a unos y a otros, y sobre todo a mí lo que me ha gustado hoy de Granada es la personalidad con el balón, que otros partidos ante un equipo grande autobús y defenderte. Y hoy se lo ha visto un equipo que ha intentado tener la pelota, que ha intentado generar, y bueno, pues ha tenido sacado por ahí rédito también. Sí, 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 la verdad es que al Granada no se le puede achacar que no haya tenido personalidad, le ha competido de tú a tú, sobre todo en la primera parte, ¿no? En la que sí que se ha visto pues que después de ese primer y único gol del Atlético de Madrid se han venido arriba, han ido a por el empate y no ha sido que se haya dado un bajonazo de decir, bueno, pues vamos a cerrarnos atrás y en alguna jugada, a lo mejor puntual, vamos a conseguir ese gol, sino que eso, le han competido muy, muy, muy bien y entonces, o sea, como bien decía también Irene Ferreras, es también cuestión un poco de las dinámicas en las que se viene, ¿no? O sea, al final, si vienes de haber ganado 3 partidos, llegas con la motivación de decir, oye, ¿y por qué no vamos a ganar este también? En este caso no ha sido victoria, pero ha sido un empate muy merecido, también muy trabajado y entonces, pues, que les permite seguir en esa buena dinámica.
Creo que puede ser también un poco lo contrario, pero lo que le pasa al Atlético de Madrid, que están en una mala dinámica y por eso mismo no te entran esos disparos que en cualquier otra ocasión, a lo mejor viniendo de haber ganado un par de partidos, sí que te entran, ¿no? Y en vez de ir al palo o de desviarse un poco por arriba de la portería. Entonces, bueno, el fútbol lo hemos visto sobre todo quizás con el Athletic, ¿no? Que empezó muy mal esta temporada y en cuanto ganó el primer partido ha ido para arriba. Entonces, pues eso, son muchas veces dinámicas, factores psicológicos y morales que te afectan también y que influyen mucho en los partidos. Y estamos viendo cómo al Granada le están influyendo también mucho y muy bien, en plan Ujú. positivamente. Sí, la dinámica, evidentemente, pues están a tiempo de mejorarla. Lo que creo que no están a tiempo de meterse en Champions. Creo que están demasiado lejos. Y las sensaciones que me deja a mí, ya no es solo, como he dicho, que la Real pierda partido, que los puede perder y puede de repente entrar en una crisis. Pero que este Atlético de Madrid le recupere 12 puntos, si mañana gana ese partido, me parece imposible. Si son 9 puntos que mañana pierden, bueno, hay una opción. Pero como mañana gana la Real, en mi opinión, la Real sentencia ese puesto. Porque además se pone 11 puntos por encima del Tenerife, 12 puntos por encima del Atlético de Madrid, y ni Sevilla, ni Madrid, ni Atlético de Bilbao están en esa opción de poder pelearles. Con lo cual, veremos mañana qué pasa, pero en caso de ganar la Real, creo que estará absolutamente sentenciada esa posición de Champions. Pero bueno, seguimos con la jornada. Pasamos ahora a la victoria del Levante 2-1 ante el Madrid Cruz Azul Femenino, un partido en el que el Madrid empezó ganando, gol de Anita Marcos, el primer gol que marca la temporada con el Madrid, y remontó el Levante, gol de Eva Alonso y de Erika González, que luego se manchó lesionada. El primero que no sea grave porque es una jugadora clave para este Levante, que con esta victoria se ponía a un punto a salvación. Ahora vuelve a estar a 4 porque el Dux Logroño, luego lo comentaremos, pero por fin ha ganado un partido esta temporada. El Levante consigue una victoria importante porque al final era un partido ante el Madrid que quizá no se contaba con ganarlo. Lo ganan con una buena segunda parte y el Madrid sigue un poco en ese momento de no acabar de arrancar del todo, con Sánchez Veras una victoria en 3 partidos, 2 derrotas consecutivas. No acaban de encontrar sensaciones positivas el conjunto de Sánchez Vera. Sí, o sea, últimamente no están atravesando quizás su mejor racha, ni mucho menos. O sea, hoy se ha visto. También yo creo que quizás el tiempo, o sea, suena un poco a excusa barata, ¿no? Pero el viento que hacía en Buñol no ha sido tampoco lo mejor para el juego, ¿no? Que es algo, un factor que influye tanto a unos como a otras, eso Eso desde es. luego, pero, pero quizás eso, o sea, el Madrid le falta un poco, o sea, antes decíamos que defensivamente era donde más cojeaba, últimamente estamos viendo que le falta también un poco de gol, algo que anteriormente pues andaban bastante sobradas y bueno, a ver, también hay que darle mérito a un Levante que estamos viendo cómo cada vez compite mejor, ¿no? Que poco a poco pues van metiéndose en esa lucha por la salvación a día de hoy, o sea, siguen siendo el farolillo rojo, siguen siendo las últimas clasificadas, pero van a día de hoy a un punto tanto de Alama como de Dux, o sea, que esa pelea por la salvación se mantiene pues ahora mismo muy, muy, muy ajustada y si no recuerdo mal, el conjunto Granota se tiene que enfrentar tanto a unas como a otras Mm. en las 12 jornadas que quedan, entonces ahora mismo dependerían de sí mismas Sí. para poder conseguirlo. Aún queda mucho tiempo, evidentemente, pero sí dependísima para conseguir la salvación. El equipo de Andrés Paré, que salía con este 11 en puesto de Lauro Coronado, defensa con dos, para mí en 3 centrales más que dos, pero bueno. Tere Mérida, Eva Alonso y Leguilí, costados para Redilén Carrasco y Alarilla, centro del campo para Erika, Gemas Oliveres y Vascu, con Ana Franco un poquito de enganche y Ari Arias como punta. Esto en el Levante y en el Madrid, el equipo de Sánchez Vera en portería, con Paola Ulloa, 3 centrales, Mónica Hickman, Nuria Mendoza y Sandra Villafañe, carril izquierdo para Alegra Poliak, derecho para Alba Ruiz, centro del campo, Malú Marceto, Antons Dottir y Ángela Sosa, y arriba doble punta con Anita Marcos y con Camila Melgar. Dos equipos con mismo prácticamente sistema de 5-3-2, es verdad que más en el Madrid que en el Levante, pero un poco la misma idea de últimamente de ambos equipos. Sí, o sea, vemos que Melgar ya con Sánchez Vera parece que se está asentando mucho más, igual que la temporada pasada, ¿no? Quizás en esa parcela más ofensiva que con Javier Aguado sí que la veíamos un poco más de carrilera y ahora pues eso sí que está teniendo más protagonismo, sobre todo en la faceta ofensiva. Primera titularidad de Anita Marcos, si no recuerdo mal, desde que ha regresado de esta lesión
Y bueno, primer gol también que anota con la camiseta del Madrid CFF, o sea, buenas noticias también para la jugadora del Madrid, que bueno, pues sobre todo después de las lesiones que ha ido teniendo, ¿no? Pues que ahora vuelva a jugar al fútbol y sobre todo lo haga demostrando pues en la ciudad en la que jugó mucho tiempo, no en el equipo, porque ella jugó en el Valencia, recordemos, pero bueno, yo creo que seguro que le traía buenos recuerdos un poco, por lo menos esa zona, ¿no? El poder marcar. Y por parte con respecto a la jornada anterior, en este caso Coronado, estamos viendo también quizá alguna modificación, rotaciones ahí en ese área. Y también Ari Arias, que la jornada pasada debutaba con el Levante, hizo un buen partido el tiempo que jugó y ahora pues debuta en este caso como titular y con una asistencia, o sea que buenas sensaciones está dejando a día de hoy la delantera madrileña. Sí, 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 completamente. Creo que el partido de hoy, por parte de Anita Marcos, positivo, porque es el primer gol que marca con el Madrid. Y en el Levante, pues bueno, al final es un partido que creo que es una gran victoria. El partido, el tema del viento es verdad que ha sido muy notorio, porque al final al Madrid sobre todo le faltaba mucha paciencia con el balón. Era todo balones arriba, pelotazos. Y yo decía, por favor, calmaros un poco, tocar la pelota. Y eso que había en el campo jugadoras como Sosa, que estaba también Antos Dotir, estaba Malceto, que son jugadoras que, a ver, no son tampoco, sobre todo en el caso de Malceto y de Antos Dotir, de estos dos jugadoras muy jugonas, pero son jugadoras que pueden tener la pelota y todo era constantemente balón largo, pelotazo, y eso al Levante creo que le beneficia mucho más que al Madrid, que es un equipo del Levante que juega mucho más directo, que juega mucho más rápido y que le viene mucho mejor ese juego de presión adelantada, de recuperaciones en campo rival y a partir de ahí generar fútbol. Entonces, en ese sentido de juego tan directo, el Madrid estuvo todo el partido muy incómodo. Es verdad que marca ese primer gol, una jugada muy rápida del Madrid entre Alba Ruiz y Anita Marcos, y llega el 0-1 del partido, pero yo no veía nada cómodo al Madrid. Tuve alguna acción más, algún tiro que salvó Paola, no, en Coronado, que tuve una ocasión, por ejemplo, al Coronado. principio del partido, otro tiro de Anita Marcos, tuve alguna jugada también a balón parado, pero yo no notaba nada cómodo al Madrid porque el partido se jugaba un poco en eso, ¿no? En acciones de balones directos, de juego muy rápido. Y ahí es verdad que el Madrid pues tiene jugadoras como Melga para golpear, como Anita Marcos, como Alegra, pero el partido estaba mucho más donde quería el Levante, que es un equipo que le gusta mucho más ese tipo de transiciones, que tuvo alguna llegada más. Recuerdo, por ejemplo, un tiro de Ana Franco que salva Paola, luego también otro tiro que se marcha a la frontal por poco. Pero se veía para mí un Madrid que, aunque iba a hacer uno en el marcador al descanso, no estaba cómodo, le faltaba quizá algo más de calma, le faltaba algo más de precisión con la pelota, y que el Levante pues iba perdiendo, pero no está nada lejos, y sobre todo parecía que el Madrid todavía en la segunda parte no tenía el partido controlado. Y bueno, es verdad que luego en la segunda parte el Madrid tiene una ocasión muy clara nada más empezar, que es un remate de cabeza de Alegra Poljak después del pase de Melgar, que fue un muy buen pase, muy buena acción. Remata mal la futbolista serbia. Y bueno, luego llega el empate a uno, en una jugada que me he contado mucho de temporada por parte del Madrid, el balón parado, que tiene un problema grave por ahí. Y el Madrid pues sufre y le castiga el Levante con el remate de Alonso a pase de Erika. Y luego, pues llega otro gol del Levante, en este caso anulado por fuera de juego, porque estaba evidentemente fuera de juego Erika cuando centra el balón, que luego había metido en rueda puerta Mónica Heyman. Y luego llega en el 86 el gol definitivo de Erika, en una acción también muy rápida, un balón que recupera en campo propio el Levante, rápida transición, balón de Erika a la red directamente, gran golpeo de la asturiana para dar el 2-1 a su equipo. Y bueno, luego llega, es verdad, esa acción en la que se hace daño la futbolista asturiana. Mala suerte porque es un choque, pero apoya mal la rodilla, creo que es la espina derecha donde se hace daño. Ojalá que no sea nada. Pero bueno, al final creo que el Madrid tuvo luego solo una jugada más que se la bajó para los laterales a Mérida, pero muy poco más. Un poco en sensación de improvisación todo el partido, de nerviosismo, de precipitación. Y el Levante de competir muy bien, de saber sobrevivir bien en el partido y sacar una victoria para allá es fundamental. Sí, 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 desde luego que son 3 puntos que, como comentábamos antes, les meten en esa lucha por la salvación.
y que vimos eso, o sea, lo venimos comentando en las últimas jornadas, que sobre todo el factor moral, ese trabajo que ha hecho Andrés París, ya no solamente a nivel técnico, sino psicológico de un equipo que estaba prácticamente desahuciado casi, ¿no? De Liga F, pues que poco a poco están recuperando muy buenas sensaciones, están sumando puntos y sobre todo eso, el juego, el que se ha visto que no han bajado los brazos, es que han tenido más, o sea, posesión no, la posesión sí que la ha tenido el Madrid, que ha sido un 59 ante un 41 por parte del conjunto granota, pero en ocasiones sí que ha tenido más disparos el Levante que eso, o sea, no ha bajado los brazos, ha seguido remando incluso con el marcador en contra y bueno, ha sabido pues que tenían el viento, hacía mucho viento, pues se aprovechaban y por ejemplo creo que la propia Teresa Mérida aprovechaba y desde casi el medio campo Sí, sí, sí. disparaba Probó a y Paola. casi, claro, sí, 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 y casi, casi acaba anotando el primero del Levante. Después, en el segundo gol, en el de Erika, obviamente fue también una obra de arte Erika, pero algo también tuvo que ver un poco el viento. O sea, al final, pues es aprovechar las adversidades, o sea, y poder sacar partido de todo lo que tengas, ¿no? O sea, vimos, por ejemplo, que el Madrid, como bien decías, por momentos estaba un poco desesperado con el viento, o sea, se veía en una jugada que estaba intentando sacar el balón desde su propio área, creo que era Nuria Mendoza, y que ponía el balón en el suelo y se movía y se volvía a mover y ya se le veía que no sabía qué hacer, exactamente cómo hacer y al final, pues bueno, acabó optando por jugar en corto con una de sus compañeras y ya después ella jugar en largo, pero sí, se veía al Madrid que en muchas ocasiones no tenían muy claro por dónde tirar, ¿no? Y el Levante, pues todo lo contrario, eso, es un equipo que sabe sobreponerse a las adversidades, porque además es que ha sido, pues, ya no solamente justamente cuando ella misma acababa de marcar, acababa de darle la vuelta al partido y aún así, pues el Levante no se vino abajo, vimos también como por ejemplo Teresa Mérida también cortaba ese balón muy, muy, muy bueno, o sea que es que creo que era Naudnes, estaba ya casi, casi cantando el gol porque había superado ya a Coronado. Sí. Entonces es un equipo que no baja los brazos y está constantemente luchando para intentar mantener la categoría y yo creo que a día de hoy, si sigue así, los resultados pueden serle favorables y a lo mejor incluso poder mantenerse en Liga F otra temporada más. Veremos, al final está claro que es un trío. Entre Levante, Alama y Dux hay un puesto y dos descensos. Veremos a ver qué finalmente se lleva ese puesto, pero no hay más, no hay ningún equipo más implicado en esa pelea. Y hoy es una victoria también de mucho carácter, de también mucha mentalidad, porque es un partido que vas 0-1, que empatas y que el Levante esta temporada tiene muchos partidos de estos. De igual ir 1-1 o ir 0-0, luchar y de repente te meter el 0-1 y llevarte otra derrota y has sido capaz de mantener la confianza, de la calma y marcar ese gol. Es un gol que toda la temporada ha probado Erika. No se puede decir que ha sido únicamente por el viento. Es un tiro que todo el año lo ha intentado y siempre ha tenido el palo de por medio. Hoy no. Hoy ha tenido fortuna de que entre en la red y que se convierta en ese gol. Pero al final es una acción que ha intentado toda la temporada Erika y que hoy ha tenido de su lado la suerte de poder meterlo. Pero al final entonces el Levante es un equipo que juega muy directo y que con Erika, evidentemente, pues es una futbolista diferencial. Ojalá que no sea mucho, porque evidentemente ya plantearte que el Levante sí salve sin Esperemos. Erika sería prácticamente hablar de un milagro, porque ya es de por sí un equipo que le cuesta mucho meter gol. Si hablamos de que se va la máxima goleadora, y no solo máxima goleadora, sino una jugadora que hace todo en ataque del Levante, porque es la jugadora que inicia todas las jugadas de ataque del Levante, bueno, sería prácticamente la sentencia del Levante. Ojalá que no sea así, pero sería una baja primordial. Y para el Madrid, pues al final otro partido en el que no está cómodo. El tema del viento es verdad que es un partido incómodo, también por lo que hace el Levante, que defiende muy bien, que presiona muy bien. Pero a mí el Madrid hoy no me ha gustado su partido. Muy imprecisas, poco afortunadas. Han podido ganar, porque al final han tenido esas ocasiones de Alegra, también la de Naunes, que pueden ganar perfectamente el partido. Pero una derrota que a mí, sobre todo a nivel defensivo, el Madrid otra vez dejando muchas dudas. Otra vez encajando gol. Y han encajado dos goles. Y en balón parado es un equipo que es un flan. Es una crisis que tienen por ahí de confianza, de todo. Y que tienen que recuperarse porque desde luego, si quieren pelear por estar más arriba o por estar donde están, o meten por partido muchos más goles,
que de momento no lo están haciendo, o si van a encajar todos los partidos dos goles, me temo que no van a acabar tan arriba, porque no salen las cuentas. Claro, Entonces, eso. o mejoran mucho la puntería y marcan mucho más goles, o como no lo hagan atrás, me da a mí que ese Madrid va a acabar cayendo en la segunda vuelta. Exacto, eso es lo que le pasaba a principio de temporada, ¿no? O sea, lo de encajar goles no es novedad, ni mucho menos, o sea, viene de toda la temporada. Lo que pasa es que Y al la final lo pasada, acaban, y la lo anterior. acababan compensando. Claro, sí, sí. Pero es un equipo que lo compensa pues a través de marcar más goles. Entonces, pues bueno, vale, encajas, marcas más, te llevas la victoria, 3 puntos, perfecto. Lo que pasa es que hay veces pues que no se da el gol y sigues recibiéndolos, pues entonces ahí ya es cuando sí que se te complica un poco más y yo creo que es lo que le está pasando a día de hoy. Tampoco me parece una crisis, ni mucho menos, por la que esté pasando el Madrid Club de No, Fútbol Femenino. lo O sea, único, son varias derrotas, un par de sí, derrotas simplemente, pero tampoco hay que lo peor es poner que son el equipos de grito en el abajo. cielo. Al final Eso sí, que te ganen los equipos que tiene por encima, vale, pero que te gane el Badalona y que gane el Levante, a ver, que puede pasar, que esto es una liga muy competitiva, pero bueno, no es lo ideal. El Madrid tiene que recuperarse un poquito más de cara a lo que le viene, porque al final el objetivo de acabar lo más arriba posible lo mantienen, pero tienen que mejorar mucho atrás. O eso, o meter mucho más gol de lo que están eso. metiendo. Entonces van a tener que mejorar una de las dos cosas seguro para acabar la temporada más arriba. Seguimos con la jornada, pasamos ahora al siguiente partido, primero de la tarde de hoy, que es ese triunfo sufrido, trabajado y bonito del Athletic Club en casa contra el Español por 2-1, tantos de Clara Pinedo y de Ana Torda en propia puerta. Triunfo para el Athletic Club, que lo de la Champions ya digo yo que es una utopía, que son ahí 12 puntos de falta que juegue la Real. No, no va a pasar. No es un objetivo y no se les puede pedir eso. Ya es muy tarde para ello. Pero la temporada a mí me han alcanzado bastante. Y este partido es uno de esos que también son muy trabajados, complicados, porque el español compite muy bien. Victoria del Athletic, que hoy sí que me ha gustado el juego. Es verdad que faltan jugadores importantes. Han luchado los canteranos también. Ha sido un partido un poco de circunstancias. Pero buena victoria, buen partido de Athletic ante un español que bueno, compitió, llegó a empatar el partido prácticamente en el final, pero finalmente acaba llevándose, bueno, las manos vacías. Sí, coincido contigo en que actualmente el Athletic tiene muy complicado entrar en esos puestos Champions, pero bueno, a ver, sobre todo teniendo en cuenta el arranque que tuvieron esta Claro. temporada. Yo creo que el objetivo no tenía que ser ni mucho menos conseguir la Champions, sino No, no. pues estar lo más arriba posible, porque al final tienen equipo para ello. Hoy además se ha visto que incluso con numerosas bajas y muy importantes, el equipo ha sabido sobreponerse. O sea, lo comentábamos en el análisis del Levante, ¿no? Que un equipo que sabe sobreponerse, pues el Atlético y yo creo que ha sido un poco más de lo mismo, ¿no? Que ante numerosas bajas pues han sabido competir ante un español que sobre todo a nivel defensivo es muy difícil, es un equipo muy correoso, muy sólido atrás y aún así pues el Athletic pues se ha llevado los 2 puntos en un partido en el que se ha acabado decidiendo pues ya en el tramo final porque como bien comentabas el español puso el empate, no sé si es en el minuto 80 y pocos, 80 creo. 80 y 80 efectivamente, 80 y eso, las Leonas le dieron la vuelta, bueno, no le dieron la vuelta, sino que acabaron decantándolo ya a su favor en el 86 justo antes de que la árbitra pitase el final. Sí, sí, ha sido un partido muy trabajado y con esa emoción hasta el final por parte del Athletic. El 11 del equipo vasco en portería con Olat Santana, defensa para Guider Arana y la andaluz en el centro de la zaga, lateral izquierdo Nera Nevado y derecho para Ane El Expuruz, centro del campo Maite Valero, Enene Burtubay y Clara Pinedo, Agote y un poco Sara Ortega de enganches y en punta Ane Azcona. Y en el español el equipo de Sara Monforte, en portería Romen Salvador, defensa formada por tres centrales, Simona Botero, Laia Ballesté y Lucía Vallejo, lateral derecho para Ariana Domenech, izquierdo para su gemela para Ainhoa Domenech, centro del campo, Ana Torroda junto con Ainhoa Campo, con Paul un poquito de enganche y arriba Ona Bradat y Funisia Brown. Bueno, sobre todo en el Athletic, un poco como decimos de circunstancias, con bajas como Mate Zubieta, tampoco estaba Vivisuti, tampoco estaba Ana Anclares, tampoco estaba jugadores como Leire Baños. Y en el español, pues tampoco había jugadoras como Caracas, tampoco estaba, por ejemplo, aunque estaba ahí en el banquillo, Amaya Martínez. Bueno, dos equipos un poco con no rotaciones, porque al final no había opción prácticamente de rotar, sino de jugar con lo opuesto.
Sí, sí, sobre todo por parte del Athletic hemos visto muchísimas jugadoras de la cantera, ¿no? O sea, por ejemplo, Alfaro, que creo que debutaba hoy, Sí, sí. Bordagaray también, Es Pargaray, que perdón si, de si lo la, he pronunciado mal. O de la sea, convocatoria eran de primer equipo solo 13 futbolistas. claro, o sea, de hecho, vamos, incluso contando con que realmente Agote lleva siendo del primer equipo, o por lo menos Sí, dinámica del primer equipo ya pero por toda la primera vez en este temporada, partido con dorsal pero primer equipo, sí. efectivamente, sí, sí, o sea que realmente ella ha entrado un poco así a última hora, ¿no? Pero bueno, o sea, a pesar de haber jugado, pues es que de titular, si no todos, casi todos los partidos. Entonces, pues como bien comentabas, pues un partido de salir del paso y han salido muy bien también, ¿no? O sea, eso también te refuerza incluso más moralmente en situaciones así de complicadas en el que no puedes contar con tus quizás jugadoras titulares, pues poder hacer también un gran partido con esas jugadoras que tienen menos minutos o que son un poco más de rotación, pero que van contando también con esa confianza por parte de Javier Lerga y que, bueno, también pueden realizar partidos como el que se ha visto hoy, que por parte del Athletic ha sido de bastante mérito y con un buen juego, desde luego. Sí, desde el principio me gustó el Atleti. Creo que buscó bien la portería rival, tocó bien la pelota, tuvo una llegada muy buena. Muy buen partido en el Nevado en el día de hoy. Y bueno, un Atleti que, por ejemplo, comparado con el partido de Badalona, que fue hace unas semanas similar, me ha gustado mucho más el equipo, con más intención, más iniciativa, más dominio. Y es verdad que el español ha competido muy bien, porque es un equipo que ya sabemos que es muy sólido, que deja pocos espacios, que se equivoca poco, que defiende muy bien. Pero he visto un Athletic que ha tirado bien la pelota, que ha buscado la portería rival y que ha buscado desde el principio marcar. Sobre todo con una Clara Pinedo por dentro muy participativa, también muy bien Sara Ortega. Y el primer gol, pues llegó tardó un poquito en llegar, pero antes hubo un penalti provocado por la Andaluce, precisamente sobre ella es el penalti, cometido por Ainhoa Domenech, un poco tonto porque es un choque en una falta, lo pita la colegiada con el FVS, lo lanza en el Nevado, lo lanza muy bien y lo paga Romy Salvador, que es verdad que es una acción que habría que ver si está pisando o no la línea, porque en mi opinión el pie está en la perpendicular igual sobre la línea, no lo pisa, pero está la opción de que esté en la perpendicular por encima de la línea. Me deja muchas dudas la imagen, la verdad, porque además se lanza muchísimo hacia adelante Romy Salvador. Y si tuviera que mojarme, diría que no pisa. Diría que se tenía que repetir el penalti, pero bueno, no lo pide el Erga, con lo cual, pues no se repite. Y luego, pues hay otra ocasión, en este caso para el español muy clara, que es un balón de falta después de un error en una cesión con la Santana, remata Anato Roda y la saca bajo Pablo Nevado con una intervención defensiva que vale un gol, porque realmente el balón estaba de adentro, lo saca en el Nevado para evitar el 0-1. Y es verdad que a partir de ahí el partido tiene un poquito menos de ritmo, así que hay alguna llegada más del Atlético, un remate de cabeza de Anazcona, un tiro de fuera del área de Clara Pinedo, alguna llegada más con centros en el Expuru, pero es verdad que a partir de ese momento el partido entra un poquito en una fase donde el español lo controla un poquito más, baja el ritmo y es un partido un poquito donde al Athletic le cuesta mucho más hace año un español que está muy bien plantado. Sí, 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 o sea, es un poco la dinámica de los partidos del español, ¿no? El defenderse muy bien, el intentar aguantar el balón, bajar un poco el ritmo y yo creo que eso fue un poco lo que se vio sobre todo en ese arranque de la segunda parte, ¿no? En el que estaban intentando pues rebajar un poquito esa velocidad que le aportaba de vez en cuando el Athletic con esas transiciones pues quizás más rápidas a través de Agote, de Sara Ortega y por esa parte pues el partido se fue durmiendo un poquito hasta que finalmente pues abrió la lata. En este caso fue Clara Pinedo con un remate muy bueno, o sea, muy difícil para que pudiese pararle una Romy Salvador, que yo creo que ha sido de lo mejor o lo más destacado en este partido. O sea, luego No, mencionaremos un no. poco más en detalle un par de paradas que hizo al final del partido, pero que no Es que sirvieron ya en el mismo para penalti mucho le más. saca otro a Agote también. Para el penalti, se levanta Efectivamente. rápido y evita el gol de Agote. Ha hecho un partido absolutamente formidable. Impresionante. Sí, No se le puede sí, sí, decir o sea, nada. decías Nerea Nevado salvando ese bajo palos. Mm.
es que es eso, o sea, las defensas y las porteras también juegan y ese tipo de acciones, tanto la de Nerea como las muchas paradas que ha hecho hoy Romy Salvador, pues al final dan partidos. En el caso Sí, sí, de sí. por parte de la guardameta, pues no ha acabado decantando el partido, pero sí que ha impedido pues, que la goleada fuese mayor ya en los minutos finales. Completamente. Al final, creo que el partido de El Salvador ha sido una barbaridad. Ese gol no puede hacer nada porque es una jugada muy buena entre el Expuru, Pinedo y Ortega. El remate de Pinedo es muy fuerte y muy colocado y lo toca, pero no puede hacer más Somi Salvador. Justo donde estuvo otra jugada del Atlético con un tiro al larguero del Expuru. Y es verdad que el Atlético lo mereció. Estaba buscando el gol, tenía ocasiones de peligro, generando cada vez más y llegó a ese 1-0. Luego es verdad que a partir del 1-0 el partido entra en un poco una fase de menos dominio, sí de control, porque creo que en tu momento tuvo el control del Athletic, y también alguna jugada de Agote que estuvo otra vez muy, muy, muy danina, muy participativa, en todo el partido encarando, muy incisiva. Buen partido de Agote una vez más. Generó alguna llegada más al Athletic, por ejemplo, tuvo una ocasión muy buena a Vilariño, que se le quedó un poco el balón largo y el remate luego no fue muy preciso. Pero está el partido un poco también con los cambios, porque evidentemente cuando los cambios que sacas del banquillo son jugadoras como Vilariño y luego tiene que sacar a Bordagaray y a la propia Alfaro también luego al final, pues al final evidentemente los cambios hablan de que no tienes mucho fondo de armario y que en partidos como estos pues te falta quizá algo más de veteranía, de experiencia. Y el español, pues por su parte, también saca jugadoras con experiencia como Judith Pablos, como Naima García, también Ángeles del Álamo. Entonces, el español en la segunda parte, a partir del 1-0, no es que lo domine, no, tampoco tiene ninguna ocasión clara, pero es verdad que el Athletic, ese dominio, ese control y ese acoso que tenía antes del gol, pues lo pierde un poco. Pero bueno, llega ese penalti, que tampoco es un momento que lo fuera buscando el español, porque es una jugada no aislada, pero tampoco es un momento de asedio por parte del español. Balón colgado de la banda derecha. Error del Expuru que se lleva puesta a Ainhoa Campo esa creo que es. Ainhoa Campo, sí, Ainhoa Campo. Y bueno, Sí. un error grave del Expuru, penalti clarísimo. Lo lanza muy bien Vaya Ballester y hace el gol del empate, que parecía que dejaba el partido ya en empate, pero finalmente el Atleti se llevó la victoria. Y ahí también creo que hay que destacar la actitud y la capacidad de Sara Ortega, que a partir de ese empate el partido para ella vuelve personal. Se convierte en la futbolista que gana el partido, en la que más pelea, en la que más mete la pierna, en la que más corre, en la que más lucha. Y luego el gol tiene un poco de fortuna, porque al final es un gol que es en propia puerta de Torrodá, pero es un gol que viene un poco de ese intento, de esa capacidad de no rendirse, de buscarlo y buscarlo y buscarlo, y al final llega el premio con ese tanto por parte de Torrodá en propia puerta, que le da al Atlético un triunfo importante, sobre todo porque, bueno, no. Ya el tema de clasificación, que yo creo que no hay mucho más que alcanzar, quizá por acabar quinta, sexta puede ser el objetivo, pero también de cara a lo que viene próximamente, que esta semana, por ejemplo, la Copa contra el Atlético de Madrid, y sobre todo también porque venían de esa derrota durísima en la anterior jornada contra el Tenerife. Así que, bueno, pues una victoria importante de un español que pierde, que no se va otra vez con una buena sensación, pero bueno, tampoco me pueden preocupar muy demasiado porque el descenso por allá está muy lejos. Sí, o sea, está a día de hoy a 11 puntos, o sea, todavía queda mucho tiempo, pero igualmente yo creo que pueden estar más que tranquilas con respecto a esa salvación. Y bueno, el partido, pues tampoco ha sido un partido por parte del conjunto Perico especialmente bueno, pero tampoco ha sido especialmente malo. O sea, son partidos que acaban cumpliendo, que demuestran el tipo de juego que quieren, ¿no? Un poco dominar cuando les viene un poco bien, ¿no? O sea, para ralentizar un poco los partidos es cuando más les suele gustar tener el balón y aprovechar las que tienen, o sea, sobre todo a balón parado, en este caso ha sido a través de un penalti, pero bueno, siempre acaban cumpliendo, pues ya sea a través de un córner, de una falta como vimos en la jornada anterior contra el Atlético de Madrid, en este caso un penalti, pues bueno, o sea, poco a poco pues sí que van sacando un poco provecho de ese tipo de jugadas y por parte del Atleti yo creo que al final salen muy reforzadas, sobre todo porque son 3 puntos muy trabajados
cuando el partido ya parecía estar sentenciado con el 1-1 y sobre todo pues por las bajas, ¿no? Pues por poder sacar adelante un partido con numerosas bajas y con muchísimas jugadoras que son del B y que han reforzado todavía más al Baby Athletic, que yo creo que hoy ha sido más baby que nunca, desde luego. ¿No? Porque al final han tenido que jugar con dos canteranas debutando y cambios muy, muy, muy jóvenes, con jugadoras con poca experiencia, pero aún así pues es lo que ha tocado y ha sacado una victoria importante el Athletic para seguir ahí en la tabla hacia arriba. Y acabamos la jornada ahora con la derrota abultada, la victoria también muy abultada y contundente del Dux Logroño, que por fin gana un partido después de 19 bueno, 18 jornadas de liga, más otro de copa que tampoco ganaron. Consiguen primer partido de la temporada que ganan. Ha costado mucho, pero ha sido a lo grande, porque no ganan 1-0, no ganar 0-1, 1-2, no, ganar 0-4, que es una victoria que tiene una triple simbología. Primero, primer triunfo de la temporada y también primer triunfo de la temporada y de Dulce Logroño en Liga F, es decir, primer triunfo como profesional de la liga. Segundo aspecto, fuera del descenso. Y tercer aspecto, también muy importante, es recuperar el average, porque recordemos que la primera vuelta ganó 2-4 la Lama, ahora un 0-4, con lo cual el Dux Logroño en cualquier empate con el Lama estará delante siempre del equipo murciano, así que victoria a lo grande del Dux Logroño y el Alama ya son 11 derrotas consecutivas del equipo de Ander García, que encadena una racha muy negativa que veremos. También un dato bastante importante a destacar por parte del Dux es esa portería a Mm. cero, ¿no? Que llevaban desde la jornada 9 precisamente contra el Athletic, que no mantenían esa portería imbatida y entonces, bueno, dato también positivo para las de, en este caso, ya no de Héctor Blanco, hoy estaba un entrenador interino dentro de dirigiendo el equipo riojano y bueno, o sea, buenas sensaciones. Yo creo que en esta primera victoria para el Dux, desde luego, o sea, porque es que todos los datos son positivos, ¿no? O sea, comentábamos que en el caso de ganar igualaban al Alama y lo más importante es que han ganado y han ganado de sobra, han ganado por muchos goles, lo que les permite pues ya no solamente igualarlas, sino superarlas y ese gol average que comentabas que pues con vistas a un posible empate a final de temporada pues les da la ventaja y podría pues costar o valer más bien una salvación. Así que yo creo que pueden estar muy, muy, muy reforzadas, sobre todo, ¿no? Tras esta victoria ante una Lama que yo creo que hoy sí que se ha visto un planteamiento muy distinto. O sea, creo que la ocasión Sí, también lo requería. O sea, no podían hombre. encerrarse atrás, ni mucho menos. O sea, era un partido que tenían que ganar. O sea, que tenían que ir a por el gol. No ha sido así. Finalmente se llevan una goleada. Pues acaban teniendo pues lo que acaba la consecuencia a tantos partidos consecutivos perdiendo, ¿no? Que es pues el estar ahora mismo pues en posiciones de descenso. Sí, sí, la Lama 1 no ha marcado ningún gol en el 2026 y sigue esta racha tan negativa que de momento le mantiene en descenso. El 11 del equipo murciano en portería con Soledad Beloto de tres centrales, Ana Velázquez, Nina Maturín y Nauria Martínez, carril izquierdo para Judy Caravaca y derecho para Aitana Zumárraga, centro del campo Belén Martínez, Gigi y Encarne y arriba Marta Gestera con Raquel Pinel. Y en el Dux Oroño el equipo hoy dirigido por Daniel Montoya, parte del cuerpo técnico del equipo riojano. De momento no hay técnico como tal firmado. En portería con María Miralles, tres centrales, Marta Masferrer, Rebeca Costa da Silva y también Sandra Pereira. Carril izquierdo para Milagros Martín, derecho para Laura Martínez, perdón, para Anil Leiner, centro del campo, Laura Martínez y Sina Falfán. Y arriba doble punta con Magüete y con Mía Asenjo. Bueno, al final en el Alama un poco lo habitual, es verdad que sí cambió, por ejemplo, el debut de Nina. En el Dux no había tantos debuts, hoy no había ninguno de hecho, y quizá la mayor novedad es tirar de Laura Martínez, que esta temporada ha jugado muy poco. Sí, efectivamente, un poco los 11 que se podían esperar, o sea, teniendo en cuenta que en el Dux pues los nuevos fichajes están ya entrando en bastante dinámica, que no es que ninguna haya debutado como tal, como titular, sino que ya lo habían hecho anteriormente. Y como bien decía, por parte de la Lama, ¿no? Hemos visto pues, que el planteamiento no era tan ultra defensivo como en otros partidos.
Hoy pues sí que hemos visto pues a Belén Martínez, a Gigi, a Raquel Pinel, a Marta Gestera, o sea, jugadoras que son mucho más ofensivas, ¿no? Que en las dos jornadas anteriores que sí que veíamos pues quizás que sí que se mantenía pues Marta Gestera como referencia en ataque, pero que muchas veces estaba absolutamente sola. Hoy sí que la acompañaban, pero igualmente eso no ha servido para defenderse en un partido que es que ya desde el minuto 5 se estaba ya decantando para el conjunto riojano a través de un penalti, porque es lo que comentábamos también un poco en la previa, ¿no? Y en los análisis de los dos partidos anteriores de la Lama, que puede ser que simplemente un error puntual te acabe costando un gol. Y en este caso, pues yo creo que les ha costado el primero y eso también les ha penalizado a lo largo del resto del partido porque les ha puesto el duelo pues muy cuesta arriba y al Dux todo lo contrario, ha sido una motivación extra y que ha acabado pues premiándoles ese trabajo. Completamente, completamente de acuerdo con lo que comentas. El partido comenzó bastante igualado, pero es verdad que en partidos como estos, un penalti de minuto 4 cambia completamente un partido. Y más aún como llega ese penalti, que es un error de Anita Velázquez, que se lleva puesta a Laura Martínez. A ver, es verdad que no se puede decir que haga nada mal, porque al final es una jugada que no pasa, bueno, que pasa mucho dentro entre los partidos y que no pasa nada, pero en este caso derriba a la jugadora del Dux Logroño, penalti claro, y luego Isina lo mete en este caso porque, por ejemplo, recuerdo ese partido contra el Madrid, que tiene otro penalti muy pronto y que no lo anotan. Hoy sí entra ese gol de Isina y hace ese 0-1 en el minuto 6 y a partir de ahí, evidentemente, pues un equipo con esa mala dinámica, que venía de no ganar ningún partido todavía, se crece con esa sensación de irte por delante del marcador que hacía muchísimo tiempo. De hecho, diría que, bueno, no sé si desde el día del Real Madrid o igual, bueno, contra la Lama sí que hubo un momento que fueron por delante del marcador, porque fue un 2-4 pero remontando la Lama, pero iban muchísimo tiempo sin marcar por delante en el marcador. Eso al final es algo que te va matando en tu mentalidad. Y el partido de hoy, pues todo lo contrario. Vas por delante pronto en el marcador, contra un equipo también con mucha urgencia de ganar y que se encuentra ese varapalo. Y a partir de ahí, pues es verdad que tampoco el Alama no llega tampoco a dominar el partido. Defensivamente muy, muy flojitas. Y luego también, sobre todo, el Dux Logroño. Muy buen control del partido en el centro del campo. Muy buen partido de Dayana Falfán. Muy bien también Isina. Muy, muy buen también partido de Lola Martínez. Y sobre todo notaba mucho el tema de ayudas, de colocación. Se ve el equipo muy concentrado, muy estructurado y sobre todo sin cometer ningún error porque era un partido para ellas y también para Lama obviamente, pero sobre todo para ellas se ha notado en el día de hoy. Muy, muy importante y se veía una concentración y siempre muy, muy bien colocadas para evitar cualquier error. Y es verdad que hubo alguna llegada, por ejemplo, hubo un error de Miraes en un balón que por poco no aprovechó Marta Gestera para marcar, aunque aprovechó muy bien Rebeca Costa da Silva. Pero es verdad que vivía el Dux muy bien en el partido, muy concentrado y luego sobre todo con una Isina muy, muy atinada, una Magüete muy buena, partido de Magüete también. Y bueno, luego tuvo otro tiro antes del descanso Mía Senjo, que se le marchó por poco desviado. Pero para mí el Dux Logroño la primera parte estuvo muy bien. Tuvo algún error, tuvo alguna acción igual, pues eso de falta de precisión o de nervios. Pero en general, bien el partido del Dux Logroño ante una Lama que también tuvo alguna llegada, alguna acción también de Gigi. Pero otra vez muy previsible el equipo. Le faltó mucha más profundidad por las bandas, le faltó también mucha más capacidad de conectar con las puntas. Y algún centro lateral sí que puso un poco el Louis, pero no llegó en ningún momento para mí la Lama hasta cerca del empate a uno. No, o sea, sí que lo intentó bastante más, incluso se podía ver que dominaba un poco más el partido durante la primera parte después de ese gol del Dux, pero se notaba que tanto unos como otros estaban bastante nerviosos, ¿no? O sea, se vio mucha precipitación a la hora de pedir las revisiones del FVS, tanto por Sí, parte del Dux, que creo que reclamaban, si no me equivoco, un un posible penalti. penalti, después Mm. también por parte de la Lama que reclamaban otro, cuando es que ninguna de las dos Bueno, a opciones ver, el de la parecía. Lama podía ser, porque es verdad que el derribo es un poco. Bueno, que puede pasar. En mi opinión, creo que acepta la colegiada al no señalarlo, porque no se ve claro, pero bueno,
es una decisión, es una revisión que se puede pedir. La del Dux, la verdad es que no me parece que haya nada, de ningún lado. Yo creo que eran nervios simplemente de saber pues todo lo que había en juego en el partido, ¿no? O sea, porque al final, pues quieras que no, este partido te puede decidir si te mantienes en Mm, Liga F o no. Y eso pues se notaba, ¿no? El Dux venía de un mal partido en el duelo que tuvo contra el Depor, que yo creo que fue seguramente su peor partido en lo que va de temporada. Y bueno, pues en este partido se ha visto todo lo contrario, ¿no? O sea, un poco al Dux que estábamos acostumbrados a ver, o sea, un equipo sí. que ha vuelto a la dinámica en la que estaba, ¿no? A saber jugar, a saber competir, y bueno, pues eso al final contra el Alama, que también venía muy mal, en una muy mala dinámica, encajando muchos goles, sin haber marcado en lo que va de 2026, pues eso acaba pesando demasiado y vimos como en la primera parte ese primer gol de Isina pues acabó decantando el partido, poniéndoselo muy de cara al Dux y ya en la segunda pues sí que fue un recital por parte del conjunto riojano. Sí, sí, al final es verdad que es un partido parejo, pero en mi opinión sí que veía al Dux un paso por delante, pero es verdad que al final, pues en un partido como estos, cualquier cosa podía pasar. Hay un cambio en el descanso, en el Alhama, que es el debut de Mari José, que comentábamos hace unos días, que se marchó al Argual. Pues bueno, en el Argual no ha llegado ni a debutar, y ni siquiera llegó casi a entrenar, porque llegó al equipo el pasado martes, y hoy sábado ya ha debutado con el Alhama. Ha pagado 10.000 euros de su cláusula y la ha fichado, y ha debutado el día de hoy, saliendo en el descanso, en este caso, por Marta Gestera, al igual que Astiz Álvarez, que sale por Maturin. Pero bueno, es verdad que la segunda parte tiene la Lama, quizá con la entrada de Mari José, algo más de ser más incisivas, ser más profundas, porque al final es un equipo que le falta muchísima calidad. Y Mari José otra cosa no, pero calidad tiene a raudales. Es una jugadora que solo con su talento, con sus jugadas, con su toque, le da mucho a un equipo como el Alama. Luego también es verdad que la otra portería pues está muy en Miralles, porque hace un par de paradas muy buenas. Le saca una, por ejemplo, un disparo a un poco de segunda intención con una muy buena parada. Pero bueno, al final es verdad que el partido estaba muy igualado hasta que aparece pues el segundo gol del partido, que es una maravilla. Primero lo que hace Magüete, que es una jugada buenísima, cómo se marcha, cómo conduce y el pase que le da a Salomé Prat. Y luego Salomé Prat define como una crack, porque el golpeo que hace después del recorte y el control es buenísimo. Gran gol de Salomé Prat, primer gol que marca la jugadora francesa en el minuto 61 de partido. Y a partir de ahí es verdad que el 0-2 acaba con el partido, porque luego el Arama lo sigue intentando, tiene alguna llegada más, alguna intentona, pero ya se ve ya el equipo demasiado nervioso, impreciso. Y a un Dus Logroño que con el 0-2 jugó a placer. Y hablando de goles más, primero llegó el 0-3 en un centro buenísimo de Isina, que hemos dicho toda la temporada, que durante la temporada ha puesto un montón de caramelos que no han seguido aceptar su compañía para convertirlo en gol. Hoy, gran pase de Isina, gran remate de Illa Castro, que justo acaba de entrar en el partido y marca ese 0-3. Y luego el 0-4, otro balón colgado de Isina. Hay un poco de indecisión en la defensa de la Lama. Le cae a Ximena Velazco y marca el 0-4 definitivo, que pone al Dux Logroño, como decimos, fuera del descenso. Y la Lama le mete en esta racha tan negativa de 11 derrotas consecutivas en un partido en el que, bueno, es verdad que han tenido muy poca fortuna, porque ese penalti al principio, y luego el segundo gol, pero han sido inferiores al Dux. Ha estado mucho mejor el equipo riojano, mucho más contundente, mucho más concentradas. Una victoria que también para ellas creo que es muy importante a nivel mental, porque al final lo comentábamos siempre. Es verdad que la semana pasada no, pero llevaron 17 jornadas compitiendo y sin ganar ningún partido. Ya tocaba ganar un partido y más aún contra un rival directo, porque perdió contra el Levante, perdió contra el Alhama en la primera vuelta, perdió contra el Deportivo la semana pasada. Ya tocaba ganar este partido, porque si no, la semana que viene juega contra el Barça. Es decir, o ganas este o a ver cuándo vuelves a ganar el siguiente. Y afortunadamente para ellas han conseguido sacar este partido adelante con un muy buen partido, con una muy buena actitud, con una muy buena predisposición, y veremos si tenemos el principio de una segunda parte de temporada mucho mejor el Dux Logroño, con Daniel Montoya en el banquillo o con quien se ponga, porque desde luego en el día de hoy la verdad que se ha visto un Dux Logroño
que es un poco también lo que comentamos de la mentalidad en el fútbol y de las dinámicas. Que puedes ir muy mal, muy mal, muy mal, pero a la que te va un poco bien, te crece y sabes lo que vas haciendo tan bien últimamente y sacas resultado como este. Claro, al final esta primera victoria llega en el momento en el que más se está apretando, por ejemplo, el Levante, ¿no? Por la parte de abajo, por la parte del descenso. Entonces, pues llega en el momento justo para meter esa marcha más, ¿no? E intentar, pues, luchar por la salvación, que a día de hoy sí que la tienen. Tendremos que ver, todavía quedan 12 jornadas de liga más, o sea, queda muchísimo por decidir y esa lucha la salvación a día de hoy pues, se mantiene entre tres equipos que, bueno, o sea, ya parece que los que están un poco más arriba sí que hay un margen de 8 puntos por ahora, o sea, posiblemente Sí, 11, dependiendo de lo que ocurra mañana en la jornada de liga. Pero bueno, sí que veremos pues que ya igual que está bastante reñido, ¿no? En la parte quizás media alta de la tabla, esa tercera, cuarta, quinta, sexta posición, ¿no? Estamos viendo bueno, también por parte de la salvación, pues también va a haber mucha intriga, ¿no? Y mucha lucha a lo largo de estas 12 jornadas que quedan de liga. Y el Dux, pues bueno, moralmente seguro que esto les ha reforzado muchísimo. Y el Arama, pues todo lo contrario, ¿no? Seguramente pues tengan que hacer un poco de reflexión, analizar qué les ha fallado hoy, ¿no? Porque sí que recuerdo que han tenido, creo que era en la primera parte, respondieron rápido y tuvieron una ocasión que acabó mm, creo que en el palo, en un córner. Después otra que probaba, más allá de las de Marijose, que yo creo que a nivel ofensivo les va a aportar muchísimo, o sea, porque es una jugadora con muchísima experiencia en Liga F, que es que ya se ha visto perfectamente que desde que ha entrado al campo sí que le ha dado otra cara, quizás, sobre todo en la faceta sí, ofensiva, ¿no? A la Lama. Y han tenido pues también otras ocasiones, creo que ha sido un disparo de Aitana desde muy, muy, muy lejos, que probaba pues engañar un poco a una Miralles que estuvo muy atenta también ahí para mandar el balón a córner. Entonces, pues bueno, el Alama tendrá que ver un poquito qué les ha faltado, cómo corregir ese tipo de acciones pues para poder seguir en esa lucha por mantener la categoría, porque son muchos partidos consecutivos sin conseguir la victoria, entonces pues intentar revertir un poco la situación para que esa lucha por mantener la categoría esté lo más reñida posible, ¿no? Hasta el último momento. sí, además de negativo, otra cosa también, la lesión de la capitana Judith Caravaca, que se lesionó en la segunda parte del partido. Veremos si puede regresar para la semana que viene o no, pero en el caso de es una jugadora importante a nivel, sobre todo de vestuario. Veremos también si en el campo o no, pero es una jugadora clave a nivel de vestuario. Y en el Alama, pues bueno, al final hay muchas cosas mal, porque al final llevas 11 jornadas perdiendo y sobre todo lo que parece que este equipo ofensivamente tiene un problema muy grande y defensivamente o se pone a defender con 11 abajo de los palos o no hay manera. Y claro, si tienes poco el gol y defensivamente te cuesta tanto, salvarte es complicado. Opciones tienen porque están a un punto, pero mi percepción con el Alama es de que ahora mismo es el equipo que tiene más opciones de bajar. Vamos a ver cómo continúa. El Dux la semana pasada diría un poquito lo mismo, porque llevaba una racha tan negativa. Y el partido de hoy, pues es todo lo contrario. Es un partido donde todo sale, una Isina fantástica, mira ahí abajo palos fantástica, muy bien tanto Rebeca como Marta Ferrer en el centro de la zaga, gran trabajo de dentro del campo, Magüete muy bien, Salomé Prat muy bien. También un poco, entonces, es ese punto de lo que puede cambiar todo en una semana. Veremos qué pasa. La semana que viene creo que va a mantenerse igual el descenso, porque tenemos un Levante Atlético de Madrid, un Costa Tenerife Alama y un Dux Logroño Barça. Creo que va a haber tres derrotas de los tres equipos de abajo. Veremos cómo continúa, pero mi percepción es que la semana que viene seguirá todo igual en el descenso. Pero bueno, seguimos contando la semana que viene con más partidos. Dejamos aquí nuestra primera parte de la jornada 18, una jornada 18 que como vemos ha dejado un poco la sorpresa del Dux Logroño, que por fin ha ganado, sale del descenso, mete a la Lama, que ocupa esta posición justo con un Levante que ha vuelto a ganar, pero aún así sigue en descenso. Así que un abrazo, hasta la próxima. Adiós. Un abrazo.